Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Doctor Gustavo Larrea, Stalin Poder le saluda, qué gusto verlo. ¿Cómo está usted, Gustavo? Muy Buenos días. bien, Stalin, buenos días. Un gusto estar contigo y un gusto estar con Erika en el programa. De igual manera, Gustavo. Queremos un poco tener tus lecturas respecto a las elecciones, postelecciones. ¿Qué Ecuador tenemos? Un Ecuador político que ha cambiado un poco el mapa político respecto a las fuerzas participantes y que un poco nos envía un mensaje y nos dice, mire, en el país no se consolidan tendencias, se articulan nuevos movimientos que participan en elecciones, pero son tan fugaces que desaparecen de una elección a otra elección. ¿Qué está pasando con el sistema político en el país? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Creo que el sistema político ecuatoriano está colapsado. Creo que el sistema que se creó con la ley de partidos, un sistema que llegó en los hechos a su fin, que es necesaria una renovación de la política, una renovación de la forma de hacer política, de los medios en los que se hace la política, pero también de la construcción de nuevas tendencias. Creo que por ahora lo que vamos a tener son dirigentes que ganan una elección y fuerzas políticas que ganan una elección, como muy bien dices tú, de manera fugaz. Pero no tendencias consolidadas. Tiene que ver también, y es una expresión de la crisis que vive la nación. El país, el Ecuador, vive una crisis política, una crisis ética, una crisis de valores, una crisis social, una crisis económica y una crisis, la mayor de todas, la seguridad. Un Estado, cualquier Estado del mundo, cualquier sociedad del mundo, se une en base a garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Eso desde la Constitución de los primeros Estados. Cuando un Estado no es capaz de garantizar la seguridad, se produce una profundización de la crisis y de los elementos de esta crisis. Por lo tanto, este elemento tan vital para una sociedad, que es vivir en paz, que es vivir y convivir en paz, requiere un Estado que lo garantice. Y el Estado, en el cumplimiento de esa tarea, de esa misión, el Estado ecuatoriano está fracasando, y no solo ha fracasado en eso el gobierno actual de Guillermo Lasso, también fracasaron los gobiernos anteriores, que si bien no enfrentaron la magnitud del crimen organizado como nos lo hemos enfrentado en los últimos 2 años, sin embargo ya había claros indicios de que en el país el crimen organizado se estaba sentando sus bases. Y lo que hemos vivido en estas últimas décadas es que el crimen se ha sentado en el país. Ahora, Gustavo, si el Estado no ha respondido eficiente y eficazmente con principios fundamentales, elementales, como garantizar seguridad a los ciudadanos y nosotros los ciudadanos recibirlo como un derecho, ¿cuál es frente a esa situación? Los ciudadanos se dan cuenta que no hay respuestas a sus demandas insatisfechas, que no hay respuesta a garantizar los derechos elementales y fundamentales, que se vive y se dice que vivimos en un Estado democrático, en un Estado de derecho, pero al final si ese Estado no funciona y tampoco funcionaría entonces como no está funcionando, la estructura jurídica, legal, la estructura política, están tomadas las instituciones de control público y realmente esto genera una situación de decadencia en los sistemas políticos que vivimos. ¿Y cuál es la actitud que van a tener a futuro frente a ese fracaso los ciudadanos? ¿Vamos a ser seducidos por autocracias o por autócratas? ¿Qué va a pasar? Esos son los riesgos que existen. Los distintos segmentos de la sociedad, los liderazgos sociales, empresariales, políticos del país, tenemos una enorme responsabilidad. Y los liderazgos, me refiero a todo tipo de liderazgos. Ustedes tienen liderazgo sin duda en un segmento de la sociedad ecuatoriana. Los medios de comunicación, los periodistas, los colegios profesionales. Y creo que en esa línea el país requiere un acuerdo nacional para salir adelante. Requiere un nuevo pacto social. Requiere incluso una nueva constitución, porque la actual también ha fracasado.
porque las instituciones generadas en esa Constitución están colapsadas. Vemos ese Consejo de Participación Ciudadana, que es una payasada, y no porque yo esté en contra de los payasos, sino es una ridiculez eso, que indigna. Esta situación, y pongo ese ejemplo, o juececitos que en un cantón son capaces de revocar sentencias de Corte Suprema de Justicia, hoy llamada Corte Nacional de Justicia. Es decir, en el campo de la administración de justicia, en el campo de las instituciones de seguridad del Estado también han logrado infiltrarse, y ahí se requiere también actuar con mano dura. Creo que la fuerza pública debe hacer uso legítimo de la fuerza. Esa es la única manera de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ante una crisis de semejante dimensión, el pueblo ecuatoriano busca desesperado una alternativa, y ahí se expresa la votación que tuvimos el 20 de agosto. El asesinato execrable de Fernando Villavicencio, que demuestra la barbarie a la que hemos llegado, las bombas en Quito porque mueven a un delincuente cualquiera. Y esto que debe indignarnos a todos, pero debe indignarnos para madurar como sociedad, para entender que las tareas son urgentes y que gane quien gane la presidencia de la República. Y yo desde luego tengo simpatías por un candidato, porque prefiero ese candidato a que la barbarie continúe, porque la otra tendencia me parece que tiene nexos con la barbarie. Y creo que el país requiere ese nivel de madurez. No podemos seguir jugando a impulsar candidatas y candidatos como un juego de ruleta, a ver quién gana, y el que no participe vuelva a participar en 2 años o en 4 años. No, no, no. El país requiere madurez política, y la madurez no es un problema de edad, porque puede haber jóvenes muy maduros que contribuyan y seguro contribuirán a crear ese país que merecen nuestros hijos y nietos, vivir en un país en paz. Es lo mínimo que hay que garantizarle a la sociedad ecuatoriana. Eso es solo una reflexión, Gustavo, sobre lo que tú dices. ¿Cuál es la fórmula para garantizar o poner en marcha un pacto ético? Tú has venido pregonando la necesidad de un pacto ético. Has venido convocando a sensibilidades políticas, sociales, de generar una unidad, pero tal vez faltaría proponer una agenda mínima que concerte, que una y que se plasme en un pacto ético, que es el que necesita el país. Stalin, creo que esa agenda mínima hay que elaborarla de manera conjunta, porque si es que algún liderazgo, cualquiera que ésta sea, propone esa agenda mínima será inviable. Para que surja de las distintas expresiones sociales, políticas, empresariales, comunicacionales, se requiere que esté abierta la formulación. Desde luego que un pacto ético implica algunas cosas que son obvias. El país no puede seguir viviendo de la corrupción. Y la corrupción ha permeado, diría, no solo a las cúpulas del Estado, sino que ha permeado a los sectores medios del Estado e incluso a las bases del Estado mismo. Es decir, cualquier contratación, cualquier trámite tiene un costo, a más del pago del impuesto a la renta y el IVA para trabajar con el Estado. Hay otro impuesto clandestino que es la corrupción, de la que son víctimas los ciudadanos, de la que son víctimas las empresas, pero que también hay corrupción que toca estas esferas. Un pacto ético debe implicar, por lo tanto, transparencia, debe implicar que al Estado vamos a servir, no a servirnos del Estado. El Estado no puede ser escalera para acumular riqueza. Quien quiere hacer dinero, hágalo de manera lícita y hágalo en la empresa privada. El Estado es para servir a la ciudadanía. Y es por eso que hay que buscar ciudadanos que vayan al Estado, sirvan a la ciudadanía y se retiren del Estado. Porque ya hemos visto que llegan funcionarios y ya se quedan 10, 15 años y terminan siendo parte vital de la corrupción, del sistema corrupto que engloba al país entero. Por lo tanto, creo que es importante la renovación de liderazgos. Por eso me parece correcto que no tengamos reelecciones indefinidas, sino máximo por un periodo. Creo que es importante que ese acuerdo, que ese pacto, no sea un pacto ideológico. No se trata del pacto de una tendencia política, porque no se trata de elegir al director de una tendencia, sea esta de izquierda, de derecha, de centro, o de centro derecha, o de centro izquierda. Se trata de un pacto para el país entero. Por lo tanto, es un pacto que va más allá de una posición ideológica.
Se requiere, además de eso, entender que el país está en un proceso de colapso como nación, como Estado, como sociedad. Si no somos capaces de defender a nuestras familias, no tenemos futuro, y los jóvenes el único futuro que ven es irse del país, migrar. Grave situación. Erika Poveda continúa con esta importante entrevista. Sí, Gustavo, efectivamente esto se escucha bien si es que se levantan estos liderazgos. Sin embargo, la persona que venga como presidente o presidenta de la República tiene que trabajar directamente con la Asamblea. Y en la Asamblea se ha cambiado el tablero político en la Asamblea. Ya no tenemos nuevos grupos o bloques, y en un espacio donde antes tenían mayoría o tenían un bloque legislativo, el centro izquierda, ya no existe eso. ¿Qué agenda debería plantearse dentro de la Asamblea para que pueda realmente haber una gobernanza en cuanto al Ecuador? Porque si no, vamos a tener el mismo resultado que tuvimos con este anterior, con el gobierno que está saliendo. Erika, creo que hay que aprender una lección. En el Ecuador no gana una mayoría, gana una minoría, que puede ser la primera o la segunda minoría que termina ganando el poder. Por lo tanto, si tú ves el mapa político de los países democráticos en general del mundo, tú vas a ver que gana una tendencia política a elecciones e enseguida arma una alianza de gobierno, arma una alianza para gobernar, para hacer viable su gobierno. ¿Y con quién la arma? Con el Parlamento, con las otras fuerzas parlamentarias. Si es una tendencia más de centro hacia la derecha, busca una alianza con los sectores de centro hacia la derecha. Y si es una tendencia de centro hacia la izquierda, busca alianza con sectores afines. E incluso a veces no se da ni siquiera afinidad ideológica. Y pasa en Inglaterra, pasa en España, pasa en Pasó Francia. aquí en el Ecuador también. Guillermo Lasso pactó con disímiles, no con idénticos. Sí, también pasó en el Ecuador, así es. Pero pasó para pactos de 3 días, para pactos para que pase una ley, no para acuerdos de largo aliento, no para acuerdos que le den estabilidad democrática al país. ¿Qué problema es que llegue quien llegue, nombre ministro de Estado o ministra de Estado a alguien de otra tendencia política? No es ningún problema en el mundo. ¿Por qué tiene que ser un problema en el Ecuador? Necesitamos entender que los gobiernos deben ser de mayoría, que solo las monarquías o las dictaduras son gobiernos que se imponen por la fuerza, que la democracia requiere grandes acuerdos y grandes consensos. Y en ese sentido, gane quien gane, yo lo que creo que tiene que hacer es consolidar un gobierno de acuerdos, no un gobierno de imposiciones. Guillermo Lasso propuso en la segunda vuelta electoral un gobierno de encuentro y lamentablemente no lo hizo, porque si lo hubiera hecho, le hubiera ido mucho mejor. Primero porque tenía gobernanza, podía gobernar con el Parlamento. No lo pudo hacer. Yo creo que el gobierno que viene tiene que tener la claridad de que en democracia se gobierna en acuerdo con las fuerzas y en acuerdos claros, transparentes, públicos, y no en triquiñuelas de dádivas que terminan corrompiendo más al Estado. Ahora, ustedes estaban promoviendo el sí en la consulta popular por el Yasuní. Ese es otro de los grandes desafíos que va a tener que enfrentar este gobierno, Gustavo. ¿Por qué lado debería ir? Porque la gente está preocupada porque pudiera haber más impuestos para poder recuperar ese dinero. Yo creo que primero creo que hay que sincerar las cifras. El Ministerio de Energía, Petróleo, la propia Petroecuador, cuando se presentó la demanda ante la Corte Constitucional, argumentaron que lo que el Estado iba a perder si el precio del petróleo se mantenía en $60 aproximadamente era 162 millones de dólares, y no los 1.200 que salieron después a decir, porque es mentira. Y el país debe tener dirigentes que le digan la verdad a la gente. Es decir, sí, hay más o menos entre 120 y 150 dólares podría perderse. Si es que el petróleo bajara a $50, habría que subsidiar la producción del Yasuní, como bien lo dijo el candidato Noboa. Entonces, tampoco es que es verdad lo que esta matriz de opinión que se generó, irresponsable, además, irresponsable de quienes la generaron, porque muchos creyeron que era verdad y no es verdad. Eso es un punto clave. Lo segundo, hay que remediar digamos, no es remediar exactamente la palabra, hay que buscar otra fuente de financiamiento. Y esa fuente de financiamiento está fundamentalmente en la cooperación internacional, está en la venta de oxígeno. El exministro Raúl Ledesma
plantea una fórmula que me parece interesante, que está vigente en el mundo, que es la venta de oxígeno a cambio de recursos para proteger, en este caso, es para proteger la vida en el planeta, para proteger el oxígeno, en este caso, proteger el oxígeno en el Yasuní. Y hay otra fórmula adicional, que se puede tener y apadrinar árboles o animales en el propio Yasuní, con una campaña internacional de levantamiento de fondos. Ya se hizo cuando se planteó preservar el petróleo bajo tierra en los años 2008-2009, y se logró incluso compromisos por más de $700 millones que después, al resolver explotarlos, se devolvieron. Se puede volver a hacer una campaña y se debe hacer una campaña de esa dimensión. Acabamos de vivir la experiencia de Galápagos, no solo la actual, no solo el cambio del canje de deudas, sino cómo se ha mantenido la cooperación internacional en el caso de Galápagos. Ha sido una fuente importante de recursos, que podría ser una fuente muchísimo más importante si le hacemos la preservación del Yasuní no solo una tarea de la juventud ecuatoriana y del Ecuador, sino del mundo entero, de los ambientalistas del mundo entero, de quienes quieren proteger la naturaleza en el mundo entero. Y podemos apadrinar árboles $100 por año para tener un árbol georreferenciado que lo apadrina a una familia de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de China, de cualquier parte del planeta. Es decir, hay fórmulas para hacer las cosas. Lo otro es cerrar los ojos, decir, no, eso es más impuestos. No. Hay que hacer las cosas bien hechas para solucionar problemas, y creo que hay que tener la mente abierta para buscar fórmulas que permiten no solo recuperar los 130 o 140 millones, sino 300, 400 o más millones al año. Ahora, Gustavo, sobre lo que tú estás hablando, es cierto que a futuro van a tener que alinearse las inversiones en este cambio, ¿no? De pasar del extractivismo a una acción de preservación. Y que posiblemente va a haber mucho trabajo en términos de los nuevos servicios ambientales, por ejemplo, que puedan mantenerse a nivel de turismo, como tú lo estás planteando. El tema es que con las elecciones nosotros un poco bajamos el riesgo país, pero con el resultado de la consulta subimos el riesgo país. Es decir, ¿en qué medida podemos alinear todo este financiamiento internacional? Porque ya tuvimos una experiencia en el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Estábamos en esa línea, ¿no? De encontrar y de sustituir inversiones para la protección a nivel ambiental. Y sin embargo, no respondió el mundo en esos términos. Creo que hay que ir paso a paso. No se puede, digamos, transformar y construir la armonía con la naturaleza por decreto. Esto implica cambios tecnológicos, cambios culturales. Son procesos y no sucesos. Y creo que sí, el mundo va hacia eso, porque si no, se destruye el planeta. Es tan simple como eso. Es decir, si no entendemos que no podemos seguir explotando la naturaleza al nivel que la sociedad contemporánea lo hace, la opción de vida en el planeta se restringe, y ya no, como se decía, 100 años, 120 años, no. Ya es cuestión de 30 años de los colapsos ambientales gigantescos. Ya se empiezan a producir, ya es evidente que tenemos problemas. Y creo que esto implica grandes acuerdos del mundo. No son solo problemas nacionales, son problemas internacionales. Es algo similar que la seguridad. Al crimen organizado que se instaló en el Ecuador como bodega y puente de envío de droga al mundo, implica una cooperación del mundo con el Ecuador para combatir este fenómeno delictivo, la criminalidad, esta barbarie. Igual pasa con el tema ambiental. Esto requiere grandes acuerdos del mundo. Y el Ecuador tiene que aprender a usar esos instrumentos. Ya los acuerdos de París crearon el cambio de la posibilidad en los países europeos, fundamentalmente, de reducir el pago de impuestos a cambio de servicios ambientales, a cambio de preservación del oxígeno en el mundo. Eso lo hemos usado muy poco los ecuatorianos. Costa Rica lo ha usado de mejor manera y tiene cientos de millones de dólares de ingresos por preservación ambiental. El Ecuador es un país mega diverso, por lo tanto podríamos tener miles de millones, no cientos, en preservación ambiental, usando ya los instrumentos que tenemos en el mundo. Pero tenemos que además exigir a todas las naciones del mundo un compromiso por preservar el planeta, que va directo hacia un colapso y hacia su destrucción. Son momentos difíciles, no solo para el país, para el mundo entero. Correcto.
Erika, ¿tienes alguna pregunta? Si no, continúo. Sí, ya es una pregunta que va más hacia el partido y al quehacer político de cada organización. Actualmente tenemos más movimientos que partidos políticos. Y en estas elecciones nos hemos dado cuenta que traemos gente de afuera para que formen parte de los partidos. Cuéntanos un poco cómo están ustedes trabajando en la parte de la estructura como tal, y con los jóvenes en esta preparación de gente nueva para el quehacer político. Y solo quiero agregar algo ahí a la pregunta de Erika, Gustavo, para el cierre de esta entrevista. Si quisiéramos saber cuál es tu percepción, qué percibes después de los resultados electorales, en el caso, por ejemplo, de Democracia Sí. Este es un movimiento relativamente nuevo, pero que ha tenido en anteriores procesos electorales buena representación a nivel electoral. ¿Qué pasó con Yacu, que era el movimiento que ustedes estaban impulsando en una alianza con otras organizaciones? ¿Dónde se fue ese electorado que tuvo anteriormente Yacu Pérez? Empecemos por la segunda Sí. pregunta. Mira, creo que a partir del 9 de agosto, del asesinato de Fernando, se produce un cambio del escenario político. Es un nuevo escenario. Esa muerte conmociona a la sociedad entera. Y la respuesta que dimos no fue la adecuada. Es decir, el llamado a la unidad de todos los candidatos borró las especificidades de por qué votar por uno o por otro. El no haber ligado nuestra campaña a la defensa del Yasuní y de el Chocó Andino, pese a que la lideramos en términos de haberla impulsado, sin embargo, en términos de campaña no. No le Y creo que la respuesta de parar la campaña por solidaridad con Fernando fue un error. La mejor solidaridad era salir a la calle, era impulsar una gran caravana nacional contra la barbarie y el crimen, por la paz en el país y un nuevo liderazgo. No lo hicimos y pagamos la factura por eso. Yo creo que la campaña hasta el día 9 iba muy bien. Estábamos ubicados en algunas encuestas Pero segundos. tampoco lo hizo Noboa, por ejemplo. Tampoco lo hizo Noboa. No levantó la bandera de Pero esa tuvo, barbarie. ¿Ah? no lo hizo, pero él pasó a ser, con su intervención en el El debate, pasó debate. a ser un candidato que captó votos de los otros. En el caso de nuestra votación, la votación nuestra se fue hacia Fernando por solidaridad, digamos, hacia Cristian Zurita una parte, y otra parte fue hacia Noboa, sin duda, especialmente de la juventud, cuando él en el debate planteó su acuerdo por el sí en el Yasuní, rompió el dique que él tenía con la juventud y entró a la juventud. Y ahí él tuvo votación. La política es contextual. Si tu estrategia no responde al contexto, vas directo al fracaso. Así es. Y lo segundo, nosotros después de esta nueva lección, pues la política es aprender y aprender siempre, y tener la capacidad de renovarse. Tuvimos ya nuestra reunión de dirección nacional donde resolvimos varias cosas. En términos internos, fortalecer la organización en todas las provincias y cantones, ampliarla, es decir, invitar a nuevos sectores de incorporarse a la organización. Primero. Segundo, impulsar el campamento de la juventud para fortalecer el frente juvenil de nuestra organización y entender al movimiento político como una escuela de formación de líderes jóvenes, y darle prioridad al liderazgo juvenil. Esa segunda resolución también adoptamos. La tercera fue convertirnos no solo en un partido físico, sino digital. Y creo que esa es una tarea muy importante. Y la cuarta fue la resolución de a quién apoyar en la segunda vuelta, que decidimos apoyar la candidatura de Daniel Noboa. Y lo decidimos porque nosotros venimos de una ruptura con el correísmo producida en el 2009. Nos opusimos a la reelección indefinida, hicimos campaña contra eso. Luego impulsamos la consulta para eliminar la reelección indefinida y hemos sido perseguidos por el correísmo desde el año 2009 incluso hasta ahora, donde no son gobierno y donde tienen algún poder, igual nos persiguen. Es decir, nosotros sabemos lo que es un gobierno autoritario, un gobierno corrupto y un gobierno que le haría mucho daño al país. Y es por eso que, además, por los compromisos que Daniel ha hecho públicamente, no con nosotros, con el país, de modernizar la seguridad, pero preservando los derechos de los trabajadores y jubilados, que nos parece importante, de impulsar una política de empleo que fortalezca a la pequeña, mediana y gran empresa en función de generar empleo. Nos parece muy importante.
porque el manejo económico en los últimos años ha favorecido al sector financiero que no genera empleo, y hay que fortalecer al sector productivo, agrícola, agropecuario, industrial, que es el que genera empleo. Y desde luego, el sector pesquero y camaronero, que también genera empleo. Creo que también en esa línea, y lo más importante de todo, la seguridad. Y comprender que un país es viable si es capaz de garantizar la seguridad a sus ciudadanos, y los compromisos que Daniel ha hecho públicos en relación a la seguridad. Esas son básicamente las decisiones que hemos tomado, y queremos participar activamente en este proceso, pero además queremos contribuir a la estabilidad democrática del país. Pero quedan muchos temas, mi querido Gustavo, como por ejemplo, y esto lo vamos a hacer en la próxima ocasión que tengamos la oportunidad de conversar, ¿qué es lo que está garantizando hasta ahora un voto duro a nivel del correísmo? Es un interrogante que te la dejo flotando para la próxima entrevista, mi querido Gustavo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stalin. Gracias, Erika. Un fuerte abrazo. Felicidades. Cuídense, y a ustedes, quienes están en sintonía de este programa, para el día de mañana, más invitados y análisis de noticias. Felicidades.